¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de un tema que se llamaba la revelación, ¿sí? Y les había dicho que era la primera parte, hoy vamos a estar viendo la segunda parte. El domingo pasado y también el día viernes que estuve en el devocional, que se cortaba, que internet, que iba, que venía, bueno, espero que el mensaje por lo menos haya quedado. Y estuvimos viendo acerca de David. Que David en ese momento no era el rey de Israel, era sino que un don nadie para todos los demás, menos para Dios. Aún no se sabía quién iba a ser David en la historia, o sea, sus papás, sus hermanos nunca se imaginaron lo que sabemos nosotros ahora de ese David, a lo que llegaría por las decisiones que tomó en ese momento. Por eso es tan importante y siempre hablamos acerca de las decisiones que tomamos. No pueden ser decisiones a las ligeras, no pueden ser decisiones sin que Dios esté. El otro día justamente estaba hablando con mi hija y siempre estoy hablándoles de la palabra y me decía, porque mandé un mensaje, no sé si era la profesora, las compañeras, una cosa de algo de la escuela, y digo, ¿le pediste guía al Señor primero? ¿Oraste al Señor antes de mandar? Y como diciendo, pero si es un mensaje. ¿Saben lo que pasa? Por favor, nena, por favor pongan orden aquí, si no van a tener que retirarse porque Miguelito viene, guarda que viene Miguel, pero te equivocaste de lado, Miguel. A lo que voy con esto. ¿Sabe lo que pasa cuando no lo ponemos a Dios en todas nuestras decisiones? Aunque parezcan decisiones sencillas, aunque parezcan decisiones cotidianas, cuando no lo ponemos a Dios en nuestras decisiones puede pasar algo. Puede ser que no me vaya como yo quiero y entonces lo culpe a Dios porque no se metió en el asunto. O puede ser que me vaya bien y vea, es porque yo lo hice y yo lo conseguí. Entonces el orgullo y la cuestión de soberbia del ser humano, que eso es natural, se interpone a lo que Dios obró en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces por eso es tan importante. ¿Y a qué iba con esto? Del asunto de las decisiones. David tomó buenas decisiones que marcó las generaciones y hasta el día de hoy, tantos miles de años después, seguimos hablando de ese David que tenía una relación cercana con Dios, tan cercana que pudo crear un corazón conforme al corazón que Dios aceptaba. ¿Saben eso? O sea, el Señor miraba el corazón de David y decía, ese es el corazón que acepto. Así es el corazón que yo quiero conmigo. ¿Por qué? Porque era muy cercana la relación que tenía con él. Además, David era un hombre valiente para hablar, para guerrear en nombre del Señor. Y por eso desde ahí todas las generaciones lo recordarían como el gran rey David, como el salmista David y también como parte de la genealogía de Jesús. Y poniéndome a ver un David de aquella época, aquí en nuestros días, en nuestro sistema, en lo que vivimos cotidianamente, resulta controversial. Un David, cualquiera de nosotros, un David, sería alguien que esté representando fielmente a Cristo a través de su vida. Un David aquí es que lo daría a conocer a Dios y lo revelaría a través de su vida. Un David actual estaría luchando cada día contra los gigantes y también todos los días sería el vencedor y todos los días estaría cortando cabezas y vamos con otro. ¿Por qué? Porque sería una continua guerra espiritual porque está del otro lado. Eso sería un David hoy en día. Entonces pensaba esto, ¿por qué no sucede eso en nuestros días? ¿Por qué no es tan frecuente como debería serlo? ¿Por qué? ¿Quiénes están dispuestos hoy en día a ser esos Davides que marquen las generaciones? Él sin duda marcó las generaciones para siempre, pero para siempre. ¿Saben qué? Es una cosa que no podemos llegar a entenderlo con nuestra mente limitada. Lo cambió para siempre. ¿Por qué no hay gente que se comprometa con su vida, que revele a Cristo a través de su vida, que lo muestre a Cristo a través de su vida? ¿Por qué no hay? ¿Por qué hay tantos que eligen el no compromiso con Dios y su causa?
¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace un tiempo, hablando de esto acerca del compromiso, les decía acerca del anillo y que incluso después de la reunión algunos me dijeron, pastora, fíjese que mi marido no tiene el anillo. ¡Wow! Me corro para que no se confunda. Este es mi anillo de casamiento. ¿Todos los casados tienen su anillo? ¿Dónde están los casados con su anillo? Hay algunos casados que no usan el anillo. ¿Vos tenés tu anillo? No tenés anillo, Raúl Chocobar. Rosana, tampoco. O sea, Miguel Moreno, ponga otro orden acá. Que están casados, no están. Oh, mire, apareció por allá. El anillo es un símbolo de compromiso eterno hasta que uno de los dos ya no esté en la tierra. Es un compromiso. Y más si, por ejemplo, a mí, que mis dedos antes eran flaquitos, chiquititos y ahora ya no sale por nada. Salvo que vaya. Miguel Moreno. Ese no parece anillo Ese es un suplente, ¿o no? El titular está... ¿Saben qué? No ponerse anillo, y estoy hablando del compromiso con Dios, es más cómodo. Es más cómodo tener una vida sin compromiso con Dios. Por algo hay tantas religiones. Por algo hay quizás iglesias que están llenas, pero solamente de personas que van a sentarse a escuchar un sermón, sea del que sea, y salen y su vida no tiene el compromiso con Dios. Porque el anillo de compromiso te pone en una situación de desafío, de vivir una vida continua de compromiso. No puedo sacarme y ponerme el anillo. No puedo un momento ser fiel y mostrar que estoy casada y en otro momento, según con quién esté, sacármelo. ¿Y por qué si no en la vida cristiana pasa eso? ¿Por qué entonces? Por momento, con quién esté, según con quién esté, en qué momento hasta me conviene, tengo el compromiso con Dios. Si no, no. ¿Por qué pasa eso? Hay muchos que ni de casualidad, por supuesto, podrían decirle en serio y de verdad, más allá que se pueda decir de boca, pero de verdad de corazón, sí a Cristo. Hay otros que quizás el único desafío que consideran válido es asistir a una iglesia, poco o mucho, sea para Santa Cena o sea todos los domingos del mes, pero asiste a la iglesia, pero nada más, nada más. Demasiado desafío venir a la iglesia. Demasiado tuve que dejar otras cosas, hoy había bailanta por acá cerca nomás. Demasiado que tengo que venir a la iglesia. Demasiado ese todo el compromiso. Y quizás hasta alguna buena obra para sentirse livianito acá. Nada más. También hay otros que se desafían quizás un poco más, que se comprometen con Dios, con la congregación, con el ministerio, pero solamente se quedan allí. No hay nada más que eso. Y viven su vida siendo espectadores de los milagros, espectadores de la presencia de Dios en otros, espectadores de cómo sí funcionan los dones que Dios ha manifestado a la iglesia, espectadores de la gloria, pero están del otro lado. Hace un tiempo me tocó estar en una mesa con pastores y estábamos allí con quien es nuestra mentora, la profeta Verónica, y ella es una persona que me encanta, que todo el tiempo está continuamente en eso, en desafiándonos a ver qué pensamos. Es como que te agarra como desprevenido y tenés que estar siempre atento y siempre preparado porque... Y entonces de repente a un pastor le dijo algo que lo descolocó. Y entonces él empezó a abrir su corazón. Y yo decía, Señor, podemos estar hasta incluso pastoreando, haciendo bien las cosas, pero mi corazón lejos. Mi experiencia contigo lejos. Ya no siento la presencia de Dios como antes.
Hay con muchas personas que converso y me dicen, lo que pasa, pastora, que ya no sé cómo orar. Ya no sé qué hacer para sentir lo que alguna vez sentí y se quedan solamente, viven del recuerdo, yo no sé cómo hacen. Es como que un poquito de aire nada más, un poquito de oxígeno para seguir viviendo. ¿Vieron en esas películas donde están, qué sé yo, por ejemplo, hay un incendio y todo, y uno solamente tiene la máscara y le pasa un ratito al otro para que respire y después respire el otro? Y así, ¿saben de lo que hablo? Así a veces sucede en el pueblo de Cristo. Se pasan un ratito la máscara para que respiren un poquito. Vienen el domingo a la iglesia para respirar un poco. Y eso es todo. Y se terminó hasta allí nada más. Entonces empecé a preguntarme, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo pueden revelar a Cristo? ¿Por qué? Así que vamos a tratar de descubrir ese interrogante que me hacía en la cabeza, me sonaba eso. Leamos Génesis, ¿qué les parece? Génesis. No se va a confundir porque es el primer libro de la Biblia, o sea, está muy pava esa. Vamos a leer en la NBI, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Aquí está. A ver, leamos juntos, ¿sí? Pueden leerlo de aquí o si lo tiene allí. Dice, y Dios creó, vamos, que son un montón ustedes, vamos. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Vamos al siguiente verso. Y Dios los bendijo, vamos con toda, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Muy bien, vamos a ver unas palabras claves que vemos en estos versos. En el primer verso, si me lo dejan en el verso 27, dice que fuimos hechos a su imagen. Esa es la palabra. A ver, diga imagen. ¿Puede volver a decirlo? Imagen. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Ese fue el diseño original, parecernos a Él. Él quiso que la creación, lo que Él hizo, una parte creó los animales, nosotros no somos como los animales, creó las plantitas, no somos plantitas, hasta que creó al ser humano y dijo, y dice ahí en los últimos versos, y vio Dios que todo era bueno. Y Él quiso que esa parte de la gran creación fuéramos nosotros y seamos hechos a su imagen y semejanza. No podemos intentar parecernos a algo que Él no pensó. No podemos, si el ser humano en esta época, este sistema intenta eso, torcer la imagen que Dios primero pensó en su mente. O sea, Él nos ideó, Él quiso que seamos así tal cual somos. Mírenlo de lindo que es el de la par. Así quiso Dios que sea. Así como viene, así es. Así es. Pero Él lo pensó así, para Él somos perfectos así. Y en esto válgase todo, desde la identidad y el género que Él quiso. Y no hay y no habrá nunca ninguna equivocación con lo que Él quiso desde el principio de todas las cosas. Con los dones que porto. Así como lo ve el de la par, tiene dones. Miren, así como lo ve. Tiene cosas que Dios ya le puso desde el principio. Mírenlo. ¿Dónde los tiene? Muy escondido algunos. Demasiado guardadito por ahí. Pero ahí está. Porque Él quiso que dé frutos específicos. Porque los dones son para eso. Para ponerlos por obras y dar frutos. Pero frutos específicos para cada tierra, para cada familia, para cada congregación, para cada parte del mundo en donde estás, cada época en la que vivimos, también dones específicos porque Él así lo quiso. Él quiso un diseño, un propósito y un llamado para cada uno, que hermanos, escúcheme, no podemos renunciar a eso. No podemos cambiarlo ni hacer trueque con el otro aunque quisiera. Que le tocó aquel don y yo no tengo.
¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Vieron esa frase que por qué le da pan al que no tiene dientes? Más o menos así. ¿O no? ¿Vieron decir cómo salió eso de esta familia? ¿Cómo puede ser que aquel, si yo lo conocía así y ahora, ¿qué pasó acá? Porque hay un diseño perfecto de Dios para nuestras vidas, que si lo caminamos lo encontramos, un propósito, que si lo caminamos un llamado, si aceptamos, no podemos renunciar a eso. Aunque lo intentaste y algunos se encapricharon intentar renunciar al propósito como sea este año 2024. Parece que se pusieron ahí firmes, yo voy a renunciar a lo que Dios me dio. No lo dice de la boca, pero los actos es lo que me está diciendo esto. Me encapricho, no quiero saber nada con Dios, sino que me dio otra cosa. Es imposible. Ya hay un diseño desde que se creó, antes de crearse la humanidad, Dios ya lo tenía pensado en nuestras vidas. Lo tenía pensado, era un diseño así, parecernos a Él. Y otra de las palabras maravillosas que vemos en el verso 28, en el siguiente hay dos palabras aquí que dice, sométanla. ¿La ven esa palabra? Y a la par que dice, dominen. Habla de someter y de dominar. Dos palabras poderosas. Someter tiene que ver con conquistar. Eso es someter. Y dominar es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Yo tengo estos pañuelitos, me los apropié porque me pusieron ahí. Yo estoy acá predicando, o sea, bueno, ahora ya son míos. Entonces yo si quiero, te doy un pañuelito a vos, te doy. Tengo poder, tengo dominio porque esto es mío y yo con esto hago lo que yo quiero hacerlo. ¿Saben qué? Junto con la creación vinieron incorporados esas cosas con nosotros. Dios nos dotó de esto, nuestra genética está. Todo aquel que se sentía tan poquita cosa, la última hormiga negra no sé de dónde. Le digo, Dios te dotó con estos poderes de someter y de dominar. Está en nuestra genética. Diga, está en mi genética, está. Pasa por acá adentro en mis venas, está conmigo. Podemos someter, o sea, podemos conquistar. Porque está en nuestra genética conquistar. Hermano, está en tu genética el conquistar. Eres un conquistador. Eres un conquistador. Decilo, soy un conquistador. Conquisto los sueños y proyectos que Él puso primero en mí. No fueron ocurrencia de mi mente. Él así lo quiso. Él lo puso en mí y me dio el poder de conquistarlo. Ya es mío porque puedo conquistarlo. Está en mi genética, corre por mi sangre. Esa es la creación que Dios hizo. Y encima querés cambiar eso. ¿Por qué? Si está tan bueno como Dios lo pensó. Él lo pensó perfecto. No intentes cambiar algo que Dios ya lo destinó así. No intentes. Hay gente que sigue forzando cosas. Hay gente que conozco que vieron, las cerraduras vienen de diferentes cosas. Hay una que son las más antiguas, ¿verdad? Que es un cosito así redondito y un palillito abajo, ¿sí? Una paleta, perdón, palillito. Y ahora vienen unas llaves más modernas que son así chiquititas, finitas. Y hay gente que quiere forzar tanto las cosas, que tiene una cerradura y tiene otra llave. Porque Dios te hizo diferente, porque Dios así lo quiso y lo fuerza y lo metí. Y no funciona, y no funciona y nunca va a funcionar. Y aunque quieras hacerlo a la fuerza, no va a funcionar, porque Dios ya nos diseñó de una manera especial como Él lo quiso. Pero esto de la conquista es importante, hermanos. Es importante. Todo el que pensaba, bueno, se termina un año más y no conquisté nada. No conquisté nada. Tantos sueños y proyectos y hasta ministerios que pensaba, y nada. Está en tu genética, hermano. Créetelo porque así lo quiso Él. O sea, es como que, ¿cómo te puedo decir? Después vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la cruz, con la gracia, con Jesús. Pero esto
Vino porque sí, porque Él así lo quiso. Quiso que su creación sea perfecta. Por eso dijo, Dios vio que todo era bueno. Vamos, tené ánimo de conquistador. Deja de vivir en la vida un derrotado como un derrotado y un fracasado. Yo sé que este sistema nos hace creer eso. El no alcanzar cierto nivel, cierto status quo, te hace creer como que vos no vales, no tiene sentido tu vida. Pero en el nombre del Señor te digo, eres un conquistador. Eres un conquistador, naciste para conquistar. Porque ese es el principio de someter. Decirle a la par, sos un conquistador. Vamos. Sos un conquistador. Sos un conquistador en el nombre del Señor. Sos un conquistador. Pero pregunto yo, si somos conquistadores, ¿por qué a algunos les gusta vivir conquistados solamente y no conquistar ellos? El pecar me hace esclavo del pecado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el pecado me conquistó, que el pecado me sometió y que hago lo que dice mi Señor pecado. Entonces, por un lado digo, no, sí, soy un conquistador, sí, todo bien. Pero por el otro lado salgo, o incluso aquí mismo, porque hay mentes que están perturbadas, que pueden estar escuchándome, pero sin embargo en sus mentes tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya el pecado te conquistó tus pensamientos. Hay personas que no pueden estar unos minutos escuchando la palabra de Dios y se están durmiendo. El otro día, mis hijos me decían, le digo, si ustedes me conocen realmente cuando estoy enojada, o sea, eso no es estar enojada. Y como que dije, porque claro, vi uno que ya pobrecito ya se caía de la silla. O sea, ya era mucho. Porque hay, en la congregación siempre hay alguno que por ahí va cabeceando, pero ya era mucho, ya se iba a caer. Si no le decía, se caía de la silla, iba a ser peor para la persona. Iba a ser peor. E incluso en eso muchos no saben quién es, entonces se miraban y se quedaron así. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y saben que hasta eso hoy justamente estaba mirando en una porción de un reportaje que le hicieron al pastor Itiel Arroyo. Entonces se explicaba eso, porque antes las reuniones, el pastor Horacio, está con nosotros el pastor Horacio, gracias al Señor. Miren, con tanto calor vino a estar con nosotros, gracias. Decime, pastor, si las reuniones antes no duraban de 3 a 4 horas. ¿Caía fuego? Sí. Y hoy no pueden estar 30 minutos, 45 como máximo, puede ser una predica, pero ya muy largo. Pero 30 minutos es el promedio. ¿Por qué? ¿Saben qué por qué? Por esto. Está tan sobreestimulado el cerebro que ¿cómo están con el teléfono? ¿Cómo están? Chum, chum, chum. ¿O no? Grande, chica, no es cosa de chiquita. Yo el otro día veía un meme, me daba gracia, que decía, las abuelitas de antes estaban tejiendo, las abuelitas ahora tiradas en el sillón con Facebook ahí. Sí, se ríen por ahí, sí, obvio. El Facebook, todos tienen el Facebook. Está tan sobreestimulado el cerebro y sobre todo de consumir basura, que lo bueno no encuentra lugar acá. Y si no encuentra lugar acá, menos va a encontrar lugar acá. Entonces salimos de la iglesia de la misma manera o quizás aún peor, porque se estableció un desafío de fe, Dios lo escuchó y Satanás también te escuchó y afuera te agarra. A ver qué pasó. A vos te hablan, me parece que te hablan a vos, no sé cómo anda tu cerebrito. Pero nos quedamos en la parte ahí de la conquista. ¿Quién te conquistó? ¿Quién? Vos sos el conquistador. Vos tenés que conquistar a otros. Vos tenés que hacerlo. Amén. Y la otra palabra que yo le decía ahí de dominen es dominar.
Dominar, que es poder para que lo que es mío pueda ejercerlo, puedo darlo. Es mío, ya está, ya es parte mía. Yo con eso hago yo lo que quiero, es mío. Tengo ese poder. ¿Saben qué es tener poder de dominar? Saber que si hay batallas, ya hay victoria asegurada porque la tenemos en Cristo. Que si hay enfermedades en nuestra realidad, pero también en la cruz de Cristo y a través de la cruz de Cristo hay sanidad para nuestras enfermedades. ¿Saben qué es dominar esto? Es saber que si siembro con fe, voy a tener una cosecha abundante asegurada porque Él ya lo prometió en su palabra. Hermanos, tenemos cientos de promesas a nuestro favor, cientos de promesas, hay que apropiarlas, dominarlas, son mías, las promesas son mías, dígala, las promesas son mías. Esa es la manera que un cristiano tiene que caminar cada día, así es. Entonces, volviendo a lo otro, el primer diseño de Dios para nosotros fue ser semejantes a Él, poder someter y dominar. Ese fue el primer diseño. O sea, todos ya venimos así. Ya no hay nada que hacer para cambiar eso, ya vinimos así. Si no lo hacemos es porque no lo creemos. No creemos el Génesis. Uy, hay ruiditos ahí. Pero ese es el primer diseño de Dios. Ahora, por la obra de Jesucristo en la cruz, aparte de ese diseño, tenemos un diseño superior. Diga, diseño superior. Vuelvo de vuelta a decirlo con ganas. Diseño superior. ¿Saben cuál es ese diseño superior? Algo que solamente estaba pensado para el único hijo, el primogénito, que estaba pensado para Jesús, porque nadie podía acercarse al Padre. Nadie podía acercarse al Padre. Pero de repente Dios dijo, quiero estar cerca de mi creación. Ya es demasiado tiempo que vivieron fuera, que vivieron lejos, que de oídas solamente escuchaban de ese Dios creador. Ahora yo quiero hacerme presente. Ahora quiero estar entre ellos. Quiero ganármelos de verdad. No quiero que sea solamente si cumplo leyes, me acerco a Dios. No, quiero que ellos decidan amarme. Y la única manera que encontró Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Para morir en esa cruz y para resucitar al tercer día. Entonces, tenemos un diseño original. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El diseño original, semejante a Dios, que podemos dominar, podemos someter. Lo que está establecido ya para nuestras vidas, somos conquistadores. Diseño original, eso nadie lo niega. Y siempre va a ser así. Cada vez que lo quieras poner por obra, te van a hacer decir, ¿cómo pude hacer esto? Porque ya está dentro de tu genética, ¿no? Aunque quieras parecerte hoy, todo el mundo quiere parecerse a otra cosa. Quiere parecerte un perro. Te lamento, el perro no es conquistador. Puede morder a alguien, pero más de eso no. Pero vos sí sos un conquistador, ya está en tu genética, ya está. Ese es el primer diseño. El segundo diseño, superior a este, a través de lo que hizo Jesús. Ahora soy hijo también de Dios. Cuando creo en Él, soy hijo. Si no, mientras tanto, soy creación. Pero cuando me pongo del otro lado de creer en Él, de creer en Jesús, en lo que hizo Él, como hoy le preguntábamos a los hermanos, ya te pones en la otra vereda. Ya sos parte de la familia de Dios. Soy hijo de Dios. Pertenezco a su familia. Soy un hombre, una mujer perdonado. No hay carta condenatoria para mí. Se terminó la condena porque si creo en Él, Él me salvó, me rescató, me puso en lugares altos. No hay más carta de condenación que venía desde mis antaños, que venía escrito para mí, no hay. En ese diseño superior soy heredero y coheredero. O sea, todo lo que el Padre le dio al Hijo, también le da a sus herederos. O sea, es impresionante. Puedo ser discípulo de Jesús, o sea, seguirlo a Él. Seguir a una divinidad. Y no solo una divinidad, a la más grande divinidad y a la única que puede existir. Puedo ser su discípulo. Porque para ser discípulo de otras cosas, tenés que someterte a algunas ideologías y cosas raras.
En cambio, Jesús lo que te dice, cree en mí, cree en mí. Te di el ejemplo, cree en mí, camina por fe, cree en mí y soy su discípulo. En ese diseño superior, como me dice ahí en Primera de Pedro, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo escogido, o sea, me sacó del montón, me sacó de la muchedumbre, me escogió. Eso es algo maravilloso. Soy escogido. Eso lo soy. Eso soy. Entonces la pregunta era, ¿por qué no pueden revelar a Cristo? ¿Por qué todas las personas no pueden revelarlo a Cristo? ¿Por qué todos los que estamos aquí en algún momento no podemos revelarlo a Cristo a través de nuestras vidas? ¿Por qué? Y la respuesta sería esta. Si no puedo revelar a Cristo a través de mi vida, es porque aún no me fue revelado a mí. No tengo la completa revelación de quién es Cristo y quién verdaderamente soy en Él. Son dos verdades fuertes que te ponen en una confrontación. ¿Realmente lo conozco a Cristo? Pero de verdad lo conozco a Cristo con todos los matices que eso significa. De verdad lo conozco. Entonces, nuestra primera oración antes de pedir, ay, quiero mostrarlo a Cristo, quiero mostrarlo. ¿Cómo lo vas a mostrar si todavía no lo conoces? ¿Cómo lo vas a revelar a Cristo si todavía no te fue revelado Cristo a tu vida? Hace rato vimos, no solo por participar de una religión o de un sermón o estar en comunión y que es tan hermoso y de servir juntos y de compartir dones y ser bendecido uno por otro, pero eso no lo es todo. Siempre con Dios hay mucho más. Vivir en el Espíritu te lleva a pensar que nunca es suficiente. Siempre hay más. Siempre hay una milla extra. Dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Es mucho porque te hace negar todo lo demás y lo que único que importa en tu vida es Jesucristo y mirarlo a Él. Entonces, ¿cómo puedes revelar a Cristo? No se lo puedes revelar. No pueden ver a Cristo a través de mi vida porque todavía no me fue revelado a mí. No me fue quitado el velo. Eso es revelar, quitar el velo. Es algo parecido a esto. A ver si lo puedo abrir acá. Ahí está más finito. Si yo me lo pongo acá, yo más o menos veo que hay gente, veo las luces más lo que veo. Perfecto, y puedo decir, bueno, veo. Pero esto es revelar. Y ¿saben qué? A veces pasamos toda la vida con esto. Aunque venimos a la iglesia, con esto. Aunque tengo, pero mucho para dar y me buscan para que yo los bendiga. Viví con esto. Hasta que no pase esto, no se te reveló Cristo. Y no vas a poder revelar al verdadero Cristo. Va a ser como una copia. No es lo mismo una copia que el original. Y hasta que no se te sea revelado Cristo, vas a seguir revelando a otros y mostrando a un Cristo que no es ese. No es el completo. No es el verdadero. Porque ¿saben qué? Las religiones se jactan de eso. Es decir, hago algo bueno y como diciendo, bueno, ya está, me compré el cielo. No. No. Revelar a Cristo es otra cosa. Tengo que saber quién es Él y quién soy yo en Él. Cuando entienda eso, cuando se hace parte de mí, de mi carne, de mis huesos, de mi espíritu, entonces podré revelar al Cristo verdadero. Entonces. Y como reflexión final te digo una controversia de lo que al principio te dije. Al principio te dije, ¿por qué no hay Davises o Davines? ¿Cómo se dice? ¿Davides?
Davides, ¿hay algún profesor de lengua que me pueda ayudar? No sé si se dice Davides o Davises, pero me entienden lo que digo, ¿verdad? O sea, muchos David, una cosa así. Y que yo le decía, ¿por qué no hay Davides que puedan hacer lo mismo y reflejar a Cristo? ¿Por qué? Pero ¿saben qué? No se necesita eso. Él es un ejemplo, por supuesto uno lee en la Biblia y es un ejemplo. Cuando usted ve a gente que hace la voluntad de Dios, mírelo como ejemplo también. Por supuesto, al que hace la voluntad de Dios, el que obedece sobre todo, mírelo como ejemplo. Pero ¿saben qué? Este mundo no necesita a David, que ya pasó su época, David. Gracias, David, pero ya está. Ya fuiste, David. Ya está. Fue. Se murió y nos deja como ejemplo. Este mundo te necesita a vos y me necesita a mí. No lo necesita David. No lo necesita David. Te necesita a vos, me necesita a mí. Algunos dicen, ay, si el espíritu de Jeremías o de Isaías o de Eliseo y que esto y que el otro. Ya lo tenés. ¿Lo crees? Lo tenés. Esa voz que necesita el mundo. Ellos ya pasaron. Todos pasaron. El único que no pasa es el Señor y su palabra. Todos los demás pasaron, pero este mundo te necesita a vos, necesita a la iglesia de Cristo que lo revele a Él. Pero para poder hacerlo, ¿qué es lo que primero se debe? Revelar a mi mente, decía mi mente. Podés poner una manito acá en tu cabeza como símbolo de la mente, ¿sí? Que en realidad es como todo una, pero ahí. ¿Y vieron que en la Biblia habla de que tenemos que renovar el espíritu de la mente? Entonces, si no renovamos el espíritu de la mente, el Señor no se puede revelar en mi mente humana. Imposible. Que Dios quiera revelarse conforme a la capacidad de cada uno. ¿Saben qué sería eso? Una locura. Porque entonces solo los inteligentes dirían, no. Y los que no somos tan inteligentes, ay, ¿qué queda para nosotros? ¿Vos de cuál sos? ¿De los inteligentes o de los más o menos? No es así. El que tiene renovado el espíritu de la mente, incluso superior a cualquier capacidad humana. Porque estamos hablando de lo espiritual y lo espiritual se entiende con gente espiritual. Lo carnal con lo carnal. No hay otra. Entonces, Él se tiene que revelar a mi mente, pero para que se revele en mi mente, primero se debe renovar el espíritu de mi mente. Él se tiene que revelar a mi corazón, decir tu corazón. Ahí está, no sé si alguno tiene el lado derecho, del izquierdo. Se tiene que revelar a mi corazón. Pero ese corazón tiene que ser de carne y no de piedra. Tiene que ser de carne y no de piedra, tiene que aceptar la palabra. ¿Ves si algunos ni siquiera se quieren poner la mano? O sea, ¿qué va a aceptar lo que está diciendo la Biblia? Poner la mano. Este corazón, háblale, este corazón tiene que ser de carne y no de piedra. Para eso tiene que haber un montón de cosas, no tiene que haber rencor, no tiene que haber odio, no tiene que haber sentimiento de venganza, no tiene que haber malos pensamientos. Todo eso hace que el corazón se ponga duro. Entonces, si resuelvo eso, puedo tener un corazón blandito de carne especial. Esa que le gusta especial del asado, no esa que está luchando. La especial, así el corazón. Entonces ahí recibe la palabra, ¿sí? Y pasa lo de la parábola del sembrador. Después léalo, si no nos extendemos mucho. Y otra cosa, el Señor tiene que revelarse a mi espíritu, A ver, haga así, espíritu. Es como que todo, a mi espíritu. Pero mi espíritu, ¿cómo me dice la Biblia que tiene que estar? Contrito y humillado. Esperando de Él. Hasta que no se me revele así, de esa manera, Cristo a mí, entonces no puedo revelarlo a Él. Amén. Entonces este es un domingo de desafío porque es el último del mes y capaz que en esta, así como hacen los que van a rendir, o sea, los que no hicieron todo el año, quieren en estos días salvarse la vida, no sé. Algunos ya conozco que van a estar brindando allá con los profesores. Qué cosa. Pero ¿saben qué? En el espíritu sí puede ser así. Todo lo que no hiciste en todo el año,
hoy, con una palabra, con creerlo, con tener la mente, o sea, hoy escuché así mi mente, oh, me fue revelado. Mi corazón, sí, Señor, lo acepto. En mi espíritu. Listo. Ahí está hecho. Ahí está hecho. Ahí está. Y listo. Entonces, todo lo que necesite en el año, hoy puede ser el día. Que salga aprobado. ¿Vieron cuando te pone así o quiere que te ponga el 10? Dios te puede poner el 10. Algunos nunca lo vieron, no saben lo que es un 10. Bueno, en Dios sí, porque eres un conquistador ya nato. Entonces, vamos para adelante con eso. Que el Señor me sea revelado, entonces así yo pueda revelarlo a Él. Para que pueda revelar ¿a quién? Al Dios verdadero. Diga, al Dios verdadero. Vamos de vuelta. Yo suelo repetir así las cosas porque si no queda como... Quiero que lo entienda. Él me tiene que ser revelado, diga, Dios tiene que ser revelado a mí para que yo pueda revelarlo a Él. O sea, para que pueda mostrarlo. ¿Pero al quién? Al Dios verdadero, diga. Al Dios verdadero. No al Dios religioso, no al Dios de las buenas obras, no al Dios que hay, que está con el... no, al verdadero, al que hace justicia, al sanador, al libertador, todo. Él es como demasiado mucho, al verdadero. Amén. Así que la revelación que vimos hoy es esto. Empieza primero por eso. Antes de poder mostrarlo, primero Él se tiene que mostrar a mí. Tengo que aceptar eso. Él se tiene que mostrar. Ayer estaba escuchando una canción, estaban cantando aquí en una reunión de jóvenes. Soy quien dices que soy, ¿sí? Esa era, y que decía esta canción y repetía y repetía. Y ahí se me prendió la lamparita. Yo anoche llegué y le digo a Luis, ¿sabe que tenía la palabra para hoy? Pero de repente en la iglesia el Señor me mostró otra cosa. Es como que ahí me pregunté, ¿por qué no entiendo lo que estoy cantando? Escogido, perdonado, yo soy quien dice que soy. ¿Por qué no termino de entenderlo a eso? Así que la otra que preparé es como más power para otra ocasión. Pero ahí es como que se me prendió y digo, ¿por qué no puedo entender eso? Porque primero no se me fue revelado. Primero necesito que se me revele en mi vida para entender quién soy en Él. Primero necesito que se revele en mi vida para entender quién es Él. Hermano, oro al Señor y desde anoche llegué tarde a la casa y me puse y lo tenía como fresquito, Señor, y acá en mi corazón. Ahí está la cuestión. Ahí estaba porque me puse a pensar, pero ¿por qué? Ahí está. No me fue revelado primero. Por eso no lo puedo mostrar a Cristo. Entonces hoy vamos a orar de esta manera. Creo que muchos aquí se quieren sacar un 10 y quieren aprobar en esta noche. Y vamos a orar por esto. Miren lo que anoté. Vamos a orar por renunciar de mí mismo. ¿Saben qué cosa? Primero, lo que yo pienso de Dios. Porque a veces las personas lo encasillamos a Dios según en lo que necesitamos. Necesito un sanador, lo conozco a Dios desde ahí solamente. Necesito un Dios que me organice la vida, vamos por ahí. Necesito un Dios papá, un consejero, vamos por ahí. Renunciar lo que yo pienso de Dios. O sea, que Él se revele de verdad como Él es y no como lo que yo quiero o necesito para el momento. Y también renunciar a lo que yo pienso de mí mismo, que eso a veces puede ser peor. Porque sé que muchos que están acá piensan mal hasta incluso de sí mismos. Esa es la primera oración. Y la segunda oración, que Él se muestre a mí, que yo lo vea, que lo entienda, pero para entender lo que tiene que haber, luz en mi entendimiento, para que entonces así pueda mostrarlo.